Mientras registramos los sucesos en el Hospital Infantil Federico Gómez, en donde trabajadores y familiares de pacientes están protestando porque faltan, entre otros, además de los insumos médicos, que son ya cosa habitual desgraciadamente en nuestro país dentro de el servicio público de salud, faltan, digo, alimentos, alimentos para los trabajadores y alimentos para los pacientes. De tal manera que esa es, me parece, una de las expresiones más dramáticas e indubitables de lo que significa el abandono irresponsable del populismo autoritario a las actividades más mínimas, más esenciales al respecto. Les estaremos detallando la información en unas horas, son las 2 de la tarde con 34 minutos. Ustedes ya tienen al menos el video de la manifestación que empezó a ocurrir justamente a esta hora que les señalo a ustedes. Y naturalmente el contexto y las precisiones igualmente ustedes lo tendrán. En eso estamos precisamente. Mientras estaba valorando hacer este video en torno de uno de los fenómenos poco explorados en los sistemas autoritarios, más aún donde impera el populismo, que es el hecho de que se arrasa con las prácticas democráticas. Y esta ocasión no me refiero yo a las leyes, en donde les vale todo un sorbete las leyes, y ahora en el poder pues también las modifican a su antojo, incluso si algo es inconstitucional, ustedes lo han visto, pues cambian la constitución y con eso ya el capricho o el talante autoritario se ve reflejado en un cuadro normativo que entonces pues a ellos, a quienes hacen este tipo de tropelías, creen que les puede dar sus propias legitimidades. No es cierto, desde luego que no lo es. Pero también vemos cómo estas prácticas antidemocráticas se dan cuando descalifican al otro, cuando en las cámaras de senadores o de diputados ese otro que es opositor o que no opina de la misma manera que pues esta bola de gandules, les llamo así justamente porque entonces lo que ellos hacen es aplastar, arrasar contra el que piensa distinto. Bueno, hay otra práctica que nos parece también importante y que, como les digo a ustedes, prácticamente no ha sido explorada en nuestro país, en las zonas, digamos, del análisis político, y tiene que ver con que Claudia Sheinbaum, esa visión autoritaria, ve como enemigos a quienes opinan distinto, a los empresarios, intelectuales y académicos, todo eso que ya sabemos. Desafortunadamente ya sabemos, porque de 6 años a la fecha se ha venido normalizando. Y digo normalizando porque hay una gran capa de mexicanos que apoyan esta manera de entender incluso la vida, aplastar al que piensa distinto, y hay otra franja de mexicanos a los que no les importa. Y también estamos, por supuesto, audiencias como las de ustedes o medios de comunicación como el nuestro, donde tenemos clarísimo que la defensa de la democracia y que la democracia misma solo se manifiesta a partir de las expresiones más libres y plurales que en conjunto generan este mosaico diverso y heterogéneo que de todas maneras, con las leyes al antojo del populismo, con las instituciones desaparecidas, son inocultables. Bueno, pues esa vertiente es la que tiene que ver con que Claudia Sheinbaum, además de que considera enemigo a los medios de comunicación, tiene en su propia asunción de lo que significa la vida pública no ceder, no responder, no conceder, porque eso para ella significa un rejuego de poder en el que pierde si se hace sensible o si se muestra receptiva del trabajo de los medios. Miren ustedes, esa visión es muy elemental. Si un medio de comunicación, pongamos latinos, pongamos desde luego etcétera, documenta esto con lo que comentamos hace unos minutos,
la situación que priva en un hospital infantil de la Ciudad de México, no va a ser receptiva. Así mostremos las imágenes de los pacientes y de los trabajadores, los testimonios, el hecho mismo de que faltan, además de insumos médicos y medicamentos, alimentos. Bueno, esa asunción elemental, primitiva, que tiene Claudia Sheinbaum es, aunque sea cierto, porque lo dice la prensa, nosotros no vamos a reaccionar. Y así no concedemos al que opina distinto, al que muestra una realidad distinta, al que alienta o refleja situaciones que colocan en una situación, por decirlo menos incómoda, por decirlo más contrastante, que desmiente a ese discurso propagandista. Y entonces así vemos cómo cada cosa que pueda ocurrir en el país, aunque sea un drama, parte de la fuerza política del populismo autoritario es ignorarlas, rechazarlas o atacar a sus propios emisores. Si se demuestra, como demostró el Universal, palmariamente, con documentos en mano, que los animales de la selva son fauna nociva, los jaguares son fauna nociva, considerado por el Estado mexicano, por el gobierno mexicano, y por ello hay que eliminar todos los que rodean al Tren Maya, lo ignora. La muy preocupada por la ecología. Si se demuestra que el ejército ha traficado, ha comercializado y ha lucrado con el huachicol, como si no existiera. Si se demuestra que en México se produce el fentanilo y también tiene altos índices de consumo en nuestro propio país, o somos apátridas, de acuerdo con la estructura digital, por supuesto, del gobierno, o simplemente no existe ningún parecer de parte de la presidenta. Bueno, aquí tengo frente a mí justamente una nota del aludido Latinos. Dice, Sheinbaum minimiza reclutamiento de estudiantes para producir fentanilo y dice que el New York Times a lo mejor lo sacó de Breaking Bad. Háganme ustedes el favor. Entonces se abstrae de la realidad, se desmarca de la misma realidad, abjura y desde luego difama a estos emisores, medios de comunicación y periodistas, también analistas que opinamos al respecto de todo esto, y pues ella, con su personalidad, con esta visión de su creador, de Andrés Manuel López Obrador, para no manchar la propia investidura, ella no se mete, pero sí esa horda oficialista es la que está entonces encima de quienes difundimos todas estas cosas, como si en efecto no existieran para ella, y en consecuencia no darle, vean esa asunción tan primitiva, el trofeo de guerra, la victoria a los medios de comunicación. Y así ha actuado en distintos otros temas que ya he comentado ahorita, o así actuó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aunque no quedara su candidata, no importaba que el presidente de México dijera, es Rosario Piedra Ibarra la peor calificada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, termina por convalidarlo porque los medios de comunicación, en este caso por ejemplo Reforma, ustedes se acuerdan, publicó una carta apócrifa de un supuesto apoyo hacia Rosario Piedra Ibarra. Y mientras más crecía el rechazo en los medios de comunicación, en ese sector de la opinión pública en contra de la reelección de Rosario Piedra Ibarra, se aferra el populismo autoritario porque, reitero, no ha de conceder absolutamente nada a los propios medios de comunicación. La pregunta es, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda justamente la presión social, la difusión de esta información, la disolución de la propaganda que abjura de la propia realidad a partir de que nosotros, como ciudadanos defensores de la propia democracia, compartamos estos datos palmarios.
hagamos, esa es la única manera. Todos los que me preguntan esto es lo que les respondo también. La única manera es en la actividad de los ciudadanos. Y para eso también el compromiso de los medios de comunicación, que yo refrendo cada día a ustedes, les consta, porque eso es etcétera. Y necesita desde luego también de su apoyo difundiendo este material, apoyando económicamente, haciéndolo a través de esta plataforma o a través de la cuenta que se encuentra aquí abajo de mi pantalla. Y yo soy Marco Levario Turcot.